Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. En el primer capítulo, en el versículo número 5. Al ir leyendo vamos a empezar a recordar algunos puntos que hablamos la semana pasada y vamos a comenzar en donde terminamos el domingo pasado para poder terminar esta predicación con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, la palabra de Dios dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Aquí me voy a detener. Vamos a recordar que en el tiempo de Zacarías había al menos 18,000 sacerdotes, y esos sacerdotes eran tantos que tenían que dividirlos en 24 clases, y para que ellos llegaran al templo a servir, pues tenían que ser llamados, y el sacerdote era llamado 2 veces al año. La primera para servir una semana, se regresaba a su casa, y por ahí en el transcurso del año lo volvían a llamar para volver a servir otra semana. Pasaba el siguiente año y esa era su vida ministerial, porque eran muchísimos para poder presentarse ahí en el templo. Entonces Zacarías, dice Lucas que le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y esto era algo casi improbable, porque quizás nunca a un sacerdote le tocara poder entrar a ofrecer el incienso, pero del caso es que Zacarías le tocó y tuvo ese privilegio de poder entrar en el lugar santo del templo. Bueno, toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Zacarías estaba adentro y la fuente afuera estaba orando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Este es un dato muy importante, porque en la historia ya no se habían aparecido ángeles. La última vez que se registró la aparición de un ángel fue en los tiempos de Daniel, más o menos 500 años, y ya no hubo más hasta este momento en que Zacarías entró. Es un dato muy importante. Estaba a la derecha del altar del incienso, y Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Tenemos que pensar en el impacto de ver a un ángel, porque un ángel, cada vez que tú ves la aparición de un ángel, la gente tiembla, la gente cae de rodillas, caen como muertos y tienen que ser alentados para quitarles ese miedo y poder entablar o recibir lo que el mensaje quiere dar, lo que el ángel les viene a decir. Entonces el ángel le dice: Zacarías, no temas, tranquilo, traigo buenas noticias, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan.
Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Vamos al versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué gran noticia. Aproximadamente andaban rondando los 60 años, porque eran de edad avanzada. Y yo te pregunto si tú a los 60 años estarías orando para tener un hijo. ¿Seguirías orando? Yo no. En ese momento yo creo que ya hace varios añitos Zacarías y su mujer dejaron de orar. Pero el ángel le dice, increíblemente, tu oración ha sido escuchada y vas a tener un hijo. Y dijo Zacarías al ángel en el versículo 18, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, y aquí nos quedamos. Cuando Zacarías pregunta y dice, ¿en qué conoceré esto? Está diciendo que tiene dudas, que no está seguro, que ¿cómo puede ser? El ángel le está diciendo algo y él dice, pues no te creo tanto. Es más, esto es imposible, es improbable que esto suceda. Zacarías no le creyó. Se pudieron haber dicho muchas cosas. Él pudo haber dicho, gracias por haber escuchado mi oración. Ahorita que vayas de regreso, dale las gracias a Dios de mi parte. Pudo haber sido una respuesta. Pero le dijo, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías no creyó al mensaje que se le estaba dando. Y aquí vamos a comenzar. Zacarías estaba pidiendo algo más. No era suficiente la palabra de Dios, porque el ángel no habló por su propia cuenta. El ángel fue enviado por Dios para decirle a Zacarías algo. Y Zacarías no creyó la palabra de Dios, y esto es muy serio. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 19, escuchen bien, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. La frase es muy enfática. Yo soy Gabriel, no soy cualquier cosa. Sabemos en la Biblia que hay millones de ángeles, millones de millones. Eso lo leemos en Apocalipsis, cuando Juan está escribiendo en el capítulo 5, dice, y su número era millones de millones, una cantidad incontable. No sabemos el número exacto de ángeles que Dios creó, que están en su presencia, que le sirven. Pero de esos millones de ángeles que hay en la Biblia, solo se mencionan a dos. Uno es Miguel y otro es Gabriel. Miguel aparece cuando la cosa está color de hormiga. Miguel aparece cuando hay problemas, cuando hay batallas, cuando hay broncas. Viene a hacer frente a las batallas. Lo leemos en Judas, cuando se estaban peleando el cuerpo de Moisés. Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés ya muerto, obviamente para utilizarlo con otros fines.
destructivos. Y Miguel está ahí, haciéndole frente a Satanás, y le dice: el Señor te reprenda. Cuando Daniel está orando, de inmediato su oración es respondida. Pero la respuesta no le llega porque encuentra oposición. Y Miguel, el que se está aventando ahí un cuerpo a cuerpo con el príncipe de Persia, una especie de demonio de alto rango. Viene Miguel, empieza la pelea para detener a Gabriel. Entonces Gabriel puede llegar a Daniel y le dice: oye, Daniel, desde el día que tú comenzaste a orar, yo ya venía, pero nos retrasamos un poquito, 21 días, pero aquí estamos. Entonces Miguel es un tipo de un superángel poderoso que aparece cuando hay batalla y cuando hay pelea. Por otro lado, el otro nombre del otro ángel es Gabriel. Y Gabriel es el mensajero número 1 de Dios, que con frecuencia Dios lo envía para entregar grandes mensajes. Quien se presenta a Zacarías es Gabriel a anunciarle la llegada de su hijo Juan. Y Juan era el que le iba a abrir la puerta a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No era cualquier mensaje, era un gran mensaje, una gran noticia. ¿Quién fue con María a decirle: bienaventurada? Fue Gabriel. Fue y le dijo: oye, tú vas a tener en tu vientre, de ti va a nacer el Mesías. ¿Quién fue con Daniel a entregarle mensajes, misterios acerca del reino de Cristo? Fue Gabriel, que le dieron una instrucción a Daniel y le dijeron: sella estas palabras. Todo lo que te digo, séllalo. Gabriel es visto siempre entregando mensajes gloriosos, mensajes monumentales de parte de Dios. Gabriel significa el poderoso de Dios. Por eso, cuando Zacarías le dice: ¿en qué conoceré esto?, el ángel como que si tuvieran alas, empieza a aletear y dice: ¡hey! Yo soy Gabriel, soy el mensajero de Dios, soy el que a Dios le entrega grandes mensajes. El ángel se identifica por su nombre porque Zacarías, recuerden, era un sacerdote. Zacarías muchas veces leyó el libro de Daniel y muchas veces pasó por ahí y vio el nombre de Gabriel. Y Zacarías tenía que saber que Gabriel era el ángel que Dios enviaba para entregar mensajes. Por eso le dice: tú ya deberías conocer quién soy y quién está delante de ti. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Vengo directamente de la presencia del trono de Dios. He sido enviado por Dios. Soy su embajador, soy un mensajero. Vine a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Te vine a decir lo que Dios me dijo que te dijera. He sido enviado para entregarte un gran mensaje. Pero no temas, le dice. Tengo buenas noticias. No vengo con juicio, no vengo con malas noticias, no vengo para nada más que para darte una buena, una gran noticia. Esta noticia va a hacer que tú y tu esposa se alegren. Y no solamente ustedes dos, va a ser tan buena noticia que todos los que están a tu alrededor también se alegren. Pero no solamente eso, va a hacer que todo el pueblo de Israel
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y hará volver los ojos de la gente hacia el Señor. Tengo buenas noticias, Zacarías. Y esas buenas noticias nosotros las leemos en los evangelios con la palabra evangelio. De esa palabra es donde nosotros leemos como buenas noticias. Aquí quisiera hacer un paréntesis muy importante. En los evangelios, cada vez que tú lees buenas noticias, detrás de esa palabra hay una palabra que es la raíz. Para el español, nosotros leemos y nos da igual, buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias, no vemos diferencia. Pero en la raíz de cada palabra sí hay diferencias, porque evangelio nace de dos palabras. Una palabra es evangelium, que precisamente es buenas noticias. Evangelium es un sustantivo. Esa es una palabra. La otra palabra es evangelizo. Esta palabra significa proclamación de buenas noticias. Pero esta palabra no es un sustantivo. Esta palabra es un verbo. De un sustantivo y de un verbo, cuando lo traducimos, nosotros leemos buenas noticias. Ahora bien, Juan utiliza el sustantivo. Marcos utiliza la palabra como sustantivo. Evangelio. Mateo, casi todo su evangelio utiliza también la palabra como sustantivo. Solamente en Mateo 11 es cuando Mateo cambia esa palabra y la utiliza como un verbo. Pero Lucas, todo el evangelio de Lucas, la palabra que él utiliza para evangelio no es sustantivo, sino es un verbo. Ahora quiero que piensen. Vamos al desierto. En el desierto hay una fuente de agua. Esa fuente de agua es evangelium. Esa fuente de agua es el sustantivo, la sustancia, la esencia, el contenido. Ahora, párate en ese desierto y pregunto, ¿cómo vamos a saber que en algún lugar de ese desierto hay una fuente de agua? ¿Cómo? Proclamándolo. Es entonces cuando entra Lucas y dice: yo estoy escribiendo acerca de la proclamación de esa buena noticia. Lucas hace énfasis en el acto de la proclamación de esa buena noticia. Y no quiere decir que una cosa sea más importante que otra, porque si no hay sustantivo, si no hay sustancia, si no hay contenido, entonces Lucas, ¿qué iba a proclamar? Y Lucas usa precisamente la palabra evangelio como un verbo, porque todo lo que lees en Lucas es proclamación, es anunciación de buenas noticias, proclamación de grandes
noticias. ¿Y cuáles son estas grandes noticias? Que Dios está enviando un Salvador para que muera por tus pecados, por mis pecados, y de esta manera nosotros podamos pasar la eternidad mirando cara a cara el rostro de Dios. Estas son buenas noticias. Así que cada vez que leas los evangelios, piensa en Lucas, y cuando leas buenas noticias, relaciónalo con un verbo, con una acción. Y cuando vayamos a Juan, el sustantivo, en el principio era el verbo, la esencia, la sustancia. ¿Pero qué creen? Zacarías no lo cree. Y esto se convierte en su castigo. El ángel le dice, versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Desde el punto de vista humano, vamos a sentirnos Zacarías, siéntanse Elizabeth. Si no has tenido la oportunidad de tener un hijo y te dan la noticia de que es posible, de que sí puedes, ¿qué es lo primero que tú quisieras hacer? Ir a contarlo, proclamarlo, anunciarlo, contarlo en el horario estelar, publicarlo. Quería regresar a tu casa, a tu pueblo, con tu familia, decirle amigos, mamás, papás, si todavía vivieran, algo sucedió. Mi esposo estaba en el templo y le dijeron esta gran noticia, que vamos a tener un bebé que se va a llamar Juan. Pero Zacarías no pudo contar esa gran noticia. No fue posible debido a que él no creyó las palabras. Es más, ni siquiera podrá escuchar Zacarías, porque en el versículo 62, si tú lees, dice que a Zacarías le tienen que hablar con señas. Si tú escuchas, ¿para qué te hablo con señas? Entonces hay ahí una indicación de que hasta el oído perdió. El niño nace y le tienen que hablar a Zacarías con señas para decirle, oye, le vamos a poner Zacarías ya está aquí ya estamos en el registro civil. Ya están los compadres, la comadre y Zacarías, chulo, pechocho, todos aquí, el bebé, Zacarías, y aventándolo para arriba del Zacarías. Y le dicen, así le vamos a poner, Zacarías, como su papá. Pero Zacarías dice, a ver, calmados, échenme una hoja, una tablita, voy a escribir, y dice, su nombre será Juan. Zacarías, de entrada, no podía hablar. Eso ya, imagínate, no puedes hablar por 9 meses y 8 días, no puedes hablar. Es algo muy duro. Y cada vez que la gente le preguntara a Zacarías, ¿por qué no puedes hablar? Oye, ¿qué pasó? Zacarías tendría que pedir papel y pluma y escribir.
tendría que sufrir una situación bochornosa, algo vergonzoso, y escribir: no puedo hablar porque cuando fui al templo un ángel se me apareció, me dijo que iba a tener a un bebé y no lo creí, y me dijo que iba a estar mudo. Imagínate, un sacerdote que no le creyó a Dios. Si ellos se dedicaban a hacer que la gente creyera en Dios, a enseñarle las escrituras. Y como lo dije al principio, cuando Dios lo decide, Él puede comenzar con cosas grandes. Pero también cuando Dios lo decide, puede Dios, si tuviera manos con sus 2 dedos, agarrarte el piquito y cerrarte la boca. Y se acabó, no hables. Con cosas pequeñas. Porque en un acto soberano de Dios, Él puede hacer lo que quiera, aunque no nos guste. Y esto no va a cambiar hasta que se cumpla el tiempo, le dice el ángel. Hasta que todas las cosas que te dije sucedan. Hasta ese momento las cosas te van a cambiar, Zacarías. Cuando el bebé nace, Zacarías escribe y dice: su nombre va a ser Juan. Toda la gente se sorprende, porque era casi un sacrilegio no ponerle a tu hijo primogénito tu nombre. Oye, más de 60 años y para que le pongas otro nombre que no sea el tuyo, está duro, ¿no crees? Pero Juan dice: no, aquí yo voy a menguar. Empezó a menguar desde ahí. Dijo: su nombre va a ser Juan. Y en ese momento se le abre la boca. Versículo 64: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y lo primero que salió de la boca de Juan fue bendecir a Dios. Como que tenía todo eso atorado como una cascada por 9 meses y 8 días. Digo 9 meses y 8 días porque el embarazo duró 9 meses y 8 días, porque al 8º día llevaron al niño para que lo circuncidaran, según era la costumbre de los judíos. Y en ese momento se le abre la boca a Zacarías, y todo lo que tenía retenido de esos 9 meses, todas las veces que quería bendecir a Dios y darle la gloria a Dios y agradecerle a Dios y contarle a su esposa lo maravilloso que fue estar ahí en el lugar santo, no lo podía hablar y estaba ahí retenido todo eso. Y en el versículo 67, Lucas no tiene reparo en escribir todo lo que Zacarías escribió, y dice, versículo 68, dice Zacarías: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Tenía mucho que decir Zacarías. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y luego dice: a ver, ya se acabó, échenme para acá al bebé. Toma a su hijo y le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Le empieza a decir el propósito. E irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Tenía mucho que decir Zacarías,
yo creo que este es el punto principal. A pesar de todo, Zacarías seguía siendo creyente. No podía bendecir a Dios porque su boca estaba cerrada. Y para un creyente, eso es lo más duro que puedes experimentar en tu vida. Querer y no poder. Eso revienta por dentro. Pero no puedo. Algo me estorba. Más que poder hablar, yo creo que esa fue la lección más grande que Zacarías pudo haber aprendido, en que es necesario creerle a Dios y bendecir su nombre, y no esperarte 9 meses, 8 días para decir lo que Él dijo. La forma en que el versículo 20 concluye es extraordinaria. A Zacarías se le dice: vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hasta el día en que esto se haga, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios es soberano y cumplirá todos sus planes, sin importar, escúchame bien, si hay o no fe en el hombre. Por eso Dios es soberano. Lo que sí cambia no es el plan de Dios, sino la parte que tú tienes en ese desarrollo. La gente incrédula no cambia el plan de Dios, solo pierden la bendición de hacer dentro de ese plan lo que Dios quería que ellos hicieran. Y sería una desgracia que no pudieras participar en el desarrollo de ese plan. El niño nació, pero Zacarías estuvo sentado en la banca. Dios no se detuvo. Zacarías, en lugar de formar parte activa de esos 9 meses y 8 días, estuvo sentadito y dijo a Dios: tranquilo, ahí quédese sentado, aprenda la lección y mire cómo yo cumplo lo que digo. Aprendamos a escuchar, a leer y a creer la palabra de Dios, porque nunca, escúchame bien, subrayalo si quieres, nunca se nos dará el privilegio de proclamar este bendito evangelio si primero no tenemos el deseo de escuchar, leerlo y creerlo con fe. Los grandes actos redentores de Dios sucederán de acuerdo a los tiempos que Él ha fijado, con mi fe o sin mi fe. Sí, Señor. Bueno, hemos estado todo este tiempo dentro, en Zacarías. Todavía no salimos del templo, imagínense. Vayamos afuera del templo. La gente lo estaba esperando, pero Zacarías no salía, porque el procedimiento era muy rápido. El sacerdote entraba, ponía los carbones en el altar del incienso, ponía el incienso y vámonos para atrás. Pero no salía. La gente estaba afuera orando.
Y empezaron las especulaciones. ¿Qué pasó con Zacarías? Oye, Zacarías no sale. ¿Qué le habrá pasado? No, pues yo creo que Zacarías no aguantó la tentación y dijo, pues estoy a un paso del lugar santísimo. ¿Quién se va a dar cuenta que abrí y eché una miradita nada más? Porque si era algo extraordinario estar en el lugar santo, imagínate, en el lugar santísimo era otra cosa. Y la gente decía, no, pues se me hace que Zacarías cayó en la tentación o hizo algo que no debía hacer y está muerto porque no sale. ¿Dónde está Zacarías? Finalmente ahí viene Zacarías. No me imagino cómo salió, apabullado, machucado, molido, sin poder hablar, porque cuando el sacerdote salía, la costumbre dice que el sacerdote decía a los que estaban afuera orando, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que decía el sacerdote. Entonces sale Zacarías, no hay bendición, no hay levanten las manos, no hay nada. La gente se da cuenta que no puede hablar. Y Zacarías no está entrenado en el lenguaje de señas, está recién estrenado, fresquecito, como Dios le dio a entender. Manoteó, hizo señas, algo como Isaac, no sé, ruiditos, movimientos, pero la gente entendió que algo había pasado. Y así se aventó toda la semana, callado, obligatoriamente, haciendo su labor en el templo, en el servicio, todos los días. No sé si fue una bendición o ya una tortura para Zacarías quedarse ahí, porque si me hubiera pasado, lo primero que yo hubiera querido era regresar a mi casa. ¿A qué me quedo a estar dando explicaciones de mi incredulidad a la gente? Me voy, me encierro en mi casita. Pero no. Dice el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Así nada más, rabón el final. No hubo una guardia de honor que lo despidiera, no hubo una comitiva ahí que le dijera gracias Zacarías por venir, que le vaya bien sacerdote. No hubo aplausos, no hubo espantasuegras, trompetas, confetis. Sencillamente Lucas mata el asunto y dice, cumplió, hizo lo que tenía que hacer don Zacarías y se fue a su casa. Punto. Con más pena que gloria, ahí va Zacarías de regreso. Pero esto apenas estaba comenzando, porque ¿quién cree? ¿Quién lo esperaba en su casa? Si era duro estar ahí en el templo sirviendo, ahora imagínate, regresar a tu casa con tu esposa. Dijo Zacarías, no, mejor me regreso al templo a seguir ofreciendo y a dar explicaciones a la gente de que por qué estoy mudo. Pero no, Zacarías entró a la aduana ahí con su esposa. Imagínate su esposa sin verlo una semana. ¿Qué tanto tendría que decirle a Zacarías todo lo que pasó? Apenas estaba comenzando para Zacarías lo mero sabroso. Llega Zacarías, su esposa sale, pero no es el mismo Zacarías que se fue. Y no encontramos nada que Lucas nos diga.
¿Qué fue ahí? ¿Cómo fue la conversación? Ahí limaron las... No, nada, no hay nada. Quisiera seguir leyendo y decir, no, pues Zacarías llegó y le dijo, hola mi amor. O, no sé, o una cartita de amor ahí y un chocolatito y ahí te explico todo lo que pasó. No sé, pero Lucas no escribe nada. ¿Saben por qué? Porque no nos importa a nosotros. Esos son problemas familiares ahí entre ellos, entre Zacarías y su esposa. Y Lucas dice, no vamos a sacar nada de esto. Ahí, entre ellos dos se arreglaron. ¿Cómo? No lo sabemos, porque para fines prácticos de la historia de la redención, Lucas dice, este asunto familiar no tiene foco, no tiene atención, no es tan importante el conflicto ahí entre los esposos, entre Zacarías, que si creyó o no creyó. Lo que quiero que sepan es que él cumplió con su ministerio y se fue a su casa. Los propósitos de Dios van a llegar y sucederán y se cumplirán exactamente en la manera en que Dios lo dijo. Fue un tiempo muy duro para Zacarías no participar en esa proclamación de esa gran noticia, de ese gran mensaje que le dio el ángel. Zacarías solo agarró sus chivas y se fue a su casa. Y aquí está el gran final. Verso 24. Después de aquellos días, después de que Zacarías regresa a su casa, ¿qué pasó? Concibió su mujer Elizabeth. Las cosas pasaron exactamente como Dios dijo que pasarían. Ellos experimentaron un milagro. Su esposa estaba embarazada. Y así comienza la historia de la llegada del Mesías, con un milagro. Gloria a Dios. No leo más, pero este fue el primer milagro que se registra en el Nuevo Testamento, el nacimiento de Juan. Qué gran final. Elizabeth supo que esto era un milagro porque seguimos leyendo, versículo 25. Dice Elizabeth, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta de los hombres. Recuerden que Elizabeth era hija de un sacerdote y Elizabeth también leía. Lo que tenían en ese momento era el Antiguo Testamento. Y muchas veces Elizabeth leyó el libro de Génesis. Y muchas veces sus ojos pasaron por el versículo 30 de Génesis capítulo 23, donde Raquel, la esposa de Jacob, dijo estas mismas palabras: Dios ha quitado mi afrenta. Amén. Estas palabras salieron de la boca de Raquel, la esposa de Jacob. ¿Qué creen? Tampoco podía tener hijos, y el hijo que iba a tener, ¿saben quién era? José. Y a Elizabeth se le quedaron muy grabadas estas palabras de Raquel, y en su corazón quizás dijo: el día que Dios se acuerde de mí, es lo mismo que yo voy a decir: Dios me ha visitado y Dios ha quitado mi afrenta. Esta es la gran historia que Lucas registra en su capítulo 1. Lo que Lucas nos quiere decir es esto, escuchen muy bien: el silencio en el cielo se acabó porque no había aparecido un ángel en 500 años y Dios no había hablado en más de 400 años. El silencio en el cielo se acabó, dice Lucas, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras,
en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios estaba a punto de hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. En la figura de Zacarías y Elizabeth vemos a verdaderos creyentes, obedientes, justos, desconocidos, humildes, comunes, un sacerdote entre 18,000, un creyente que oraba, un creyente que servía, pero un creyente que pasó también por la crisis de fe. Y los creyentes pasamos por crisis de fe, porque eso nada más nos dice una cosa, que estamos en la fe. Porque un incrédulo no tiene crisis de fe, porque nunca la ha tenido. Pasaron por sus crisis de fe. Esto suena como si fuéramos nosotros mismos. Dios los bendijo algunas veces a causa de ellos, y otras tantas más a pesar de ellos. Con todo y todo, Dios los usó. Así termina Zacarías y Elizabeth. ¿Cómo termina Juan? Él fue el más grande de los profetas, y no precisamente porque hiciera grandes milagros. Tú lees a Eliseo, tú lees a Elías y pero dime, ¿cuántos milagros están registrados que se hayan relacionado con Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros? No hay nada. No hay un milagro que se haya hecho a través de la vida de Juan. Pero Juan, dice la Biblia, él fue el más grande de los profetas. ¿Pero por qué? Él fue el más grande de los profetas solo por una razón, porque él fue el primero en identificar, en ver caminar a Jesús y señalarlo y decirle: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Así concluimos con Juan. Pero nosotros, ¿cómo vamos a concluir? Nosotros también tenemos que hacer lo mismo que Juan. Desviar las miradas y decirle a la gente: ¿saben qué? Ahí está al que tienen que mirar. Ahí está Jesús. Porque antes Juan llegaba al río y la gente se acercaba a él, pero Juan, cuando miró a Jesús, dijo: ya, pongan su mirada, aquí está, al que estábamos esperando, aquí está. Yo voy a menguar para que él crezca. Y dice Juan: ni siquiera soy digno de encorvarme para desatarle su calzado, ni siquiera de eso soy digno. No me miren a mí. Nosotros tenemos el mismo privilegio que Juan. Si conoces a Jesús, señala a Jesús. Gloria a Dios. Al Jesús que sufrió la cruz, al Jesús que menospreció el oprobio, a Jesús que está sentado a la diestra del trono de Dios. A ese Jesús tenemos que apuntar. Sí.
quiero ser dentro de mi generación un hombre pequeño, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que no anduvo caminando en grandezas. Así quiero vivir. Solo quiero ser un hombre ordinario, un hombre que le creyó a Dios. Nada más. Sí. Gloria a Dios. Como muchos, como de los tantos que hay en la Biblia, ordinarios, comunes, débiles, frágiles, no sabios, no poderosos, no nobles, viles, menospreciados, los que son considerados como nada. Yo solamente quiero ser ese hombre que le creyó a Dios. Sí, Señor. No quiero estar sentado y ver cómo Dios camina con sus propósitos y ver cómo los cumple, y que yo tenía que estar ahí porque no fui capaz de hacerme a un lado y poner y destrozar mi incredulidad y creerle. Qué hermoso es Dios, hermanos, que nos habla constantemente. Y la palabra de Dios es viva y trae resultados. Gracias, Omar, por esta hermosa palabra. Que Dios te bendiga y te siga usando y te dé sabiduría. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están felices por la palabra de Dios, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Yo deseo, mi hermano, y mi oración será esta semana que esta palabra traiga fruto en nuestra vida, que ha sido sembrada y que produzca, que crezca y que demos fruto para la gloria del Señor. Créale a Dios, créale al Señor y proclame el poderoso nombre de Cristo. Aleluya. Levanta tus manos, iglesia de Cristo, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que nuestro eterno y gran Dios levante su mirada y la ponga fijamente en tu rostro y derrame sobre ti y a través de ti la unción de su perfecta paz. Gloria a Cristo. Somos proclamadores de buenas noticias, mi hermano. Gloria al Señor. Gracias sean dadas para Dios. Amén.